Y bueno, el día de hoy vamos a hablarles, como ya les habíamos comentado, de estas nuevas normativas que se aplican ya en la Ciudad de México para, pues, de alguna manera no reconocer la existencia de los pueblos originarios. Fue el 30 de mayo pasado cuando la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, encabezada por Laura Ruiz Mondragón, publicó una convocatoria para que las comunidades que se reconozcan a sí mismas como pueblos y barrios se inscriban en el sistema de registro y documentación de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Con esto, pues ya algunas comunidades, algunos pueblos y sobre todo algunas algunos grupos de pueblos originarios pues han dicho que se pone en duda la existencia y el reconocimiento de estos pueblos, barrios y comunidades indígenas en la Ciudad de México. También estas acciones pues las vinculan con un posible robo, un robo de su propio patrimonio, pues cuando se les quita este reconocimiento de pueblos y barrios, esto queda el territorio sobre todo queda a merced de los especuladores inmobiliarios. Eso es lo que está en el fondo de pues de este nuevo sistema de registro y documentación de pueblos y barrios originarios que ha lanzado la CEPI sin haber convocado a una consulta con los pueblos originarios, tal como lo marca la Organización Internacional del Trabajo en pues este convenio 189. Así es, Nancy Flores, y la gente ha tenido que dejar pues sus trabajos en las chinampas, en las milpas, para pues formar un frente que en defensa de sus pueblos, de sus orígenes, han tenido que acudir a tribunales y para ello pues hay gente que los está acompañando legalmente. Uno de ellos es Alejandro Velázquez Zúñiga, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien acompaña a 70 comunidades aquí en la Ciudad de México en la defensa de sus territorios. Buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio. Abogado, pues quisiéramos preguntarle, pues justamente qué significa para los pueblos y barrios de la Ciudad de México esta convocatoria que se hace además a espaldas de las comunidades originarias y que además de alguna manera le pone, digamos, algunos obstáculos a las propias comunidades para que se registren, entre ellas, pues presentar documentaciones que quizá daten desde antes de la colonia. ¿Cómo observan ustedes desde este frente esta nueva tesitura y sobre todo esta nueva normatividad? Pues mira, principalmente es un retroceso, es una medida regresiva, porque los pueblos en realidad ya han sido reconocidos al menos desde el año 2011 en un catálogo por el gobierno de la Ciudad de México. Con esta nueva convocatoria al sistema de registro damos muchos pasos hacia atrás porque ahora coloca a los pueblos y barrios originarios como grupos sociales y no van a dejar de ser grupos sociales hasta que no cumplan con toda esta serie de requisitos que han sido establecidos por la Secretaría de Pueblos y Barrios. Es decir, hasta que no tengan una resolución favorable por parte de la Dirección de Derechos Indígenas de la CEPI, no van a ser sujetos de derechos. Así lo dice tal cual la convocatoria. Es decir, en este momento los pueblos y barrios no son sujetos de derechos jurídicamente, bueno, desde su punto de vista, porque claro que es inconstitucional, pero jurídicamente no son sujetos de derechos y en ese sentido pues es preocupante porque hay muchos proyectos inmobiliarios que pueden afectar a los pueblos y al no ser considerados sujetos de derechos pues se pueden implementar sin siquiera el derecho a la consulta. Entonces esa es la preocupación principal que en este momento existe entre los pueblos y barrios originarios. Abogado, habla de que hay un catálogo de 2011. ¿Por qué no se está tomando en cuenta este documento oficial para asignarles esta figura jurídica de pueblos y barrios originarios? La sospecha que tenemos es que en los últimos años
después de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, ha habido un auge por la búsqueda de la aplicación de los derechos. Es decir, los pueblos siempre han ejercido su autonomía y sus formas de organización propias, pero en los últimos años ha habido muchos movimientos de los pueblos reclamando la aplicación del derecho a la consulta, por ejemplo, respecto a proyectos inmobiliarios, o la consulta respecto a leyes que se quieren implementar, que puedan incidir en los territorios de los pueblos y barrios. Y pues eso ya está generando cierta incomodidad, o incluso el ejercicio del autogobierno de los pueblos también, es decir, como una forma de autoorganización que está por fuera del sistema de partidos y que también está por fuera de los niveles de las alcaldías y el gobierno de la ciudad, es decir, un nivel de gobierno propio, que es un derecho reconocido. Entonces, cuando los pueblos empiezan a reclamar estos autogobiernos y esta defensa del territorio, es cuando el gobierno empieza a decir, bueno, esto se nos puede empezar a salir pues un poco de control desde su punto de vista, y empiezan a pensar que no todos los pueblos pueden ser considerados como pueblos y que no todo el territorio de los pueblos puede ser considerado como su territorio. Por ejemplo, está este caso emblemático de Mítica. Ellos ingresaron un amparo a finales del año pasado en contra de esta mega obra, y la Secretaría de Pueblos rindió un informe en el juicio de amparo diciendo que el territorio de Mítica únicamente eran las casas de uno o dos de los originarios, es decir, ya no es todo esa delimitación que existe como tal, sino nada más las casas, ¿no? Entonces, esta convocatoria del sistema de registro no solamente es el registro de los pueblos, sino también de lo que ellos llaman el espacio geográfico, que es un término que no existe en ninguna legislación, es un invento pues de la Secretaría, de la Ley de Pueblos local, pero con esa noción de espacio geográfico se restringe muchísimo la aplicación del derecho a la consulta respecto a proyectos inmobiliarios. Y lo mismo está pasando ahorita con el megaproyecto inmobiliario del Estadio Azteca y en otros proyectos en la ciudad. Abogado, también si pudiera indicarnos cuáles son los requisitos que pues dificultarían a estos pueblos y barrios que ya en 2011 habían sido reconocidos acceder a este estatus ahora con las nuevas reglas de la Ciudad de México. Pues piden hacer un censo de originarios, de habitantes originarios avecindados, de todos. Y eso sabemos que es complicado y que se requieren recursos, ¿no? O sea, hay un Instituto Nacional que tiene recursos para ello y personas contratadas para ello. Pero aquí se les pide a los pueblos que lo hagan, pero además no solamente es lo complicado de cumplir los requisitos, sino lo discriminatorio o lo indignante, por ejemplo. Se les pide hacer este censo señalando nombres completos de todos los originarios, sexo, grado de escolaridad, comprobante de domicilio, actas de nacimiento. Es decir, una serie de requisitos que no se le pide a ningún otro grupo social o incluso a la ciudadanía. Nosotros sabemos que para ejercer nuestro derecho al voto solamente a la credencial de elector nos piden dos requisitos, ¿no? Acta de nacimiento para saber si somos mayores de edad y comprobante de domicilio para saber dónde nos toca votar, cuáles van a ser nuestros representantes. Eso tiene una justificación legal y constitucional. Estos requisitos que se piden a los pueblos no tienen ninguna justificación. ¿Para qué el gobierno quiere, como condición previa a ser considerado pueblo originario, saber el grado de escolaridad de todos los habitantes de un territorio? Y también otra cosa que se pide, que es un tanto ilógica y es contraria a la evolución propia de la organización de los pueblos, es acreditar una continuidad de sus autoridades representativas desde la colonia hasta el momento. Y hay muchas autoridades representativas que se han formado incluso en el siglo pasado, ¿no? O sea, porque lo que se defiende propiamente los derechos de los pueblos es su libre determinación para organizarse conforme a cada pueblo decida. Y obviamente los pueblos no viven como vivían antes de la colonia actualmente. Han tenido que resistir, modificar estructuras, modificar instituciones, y en ese sentido pedir ese acreditamiento de esa continuidad histórica, pues es incluso justamente históricamente inviable, ¿no? Entonces, eso es principalmente los requisitos que se piden y que es información muy sensible para los pueblos en realidad, ¿no? Muchos pueblos sí tienen sus títulos virreinales, pero esos están en el archivo histórico, el Archivo General de la Nación o el Registro Agrario Nacional.
La CEPI puede acudir a esos registros, pero no es necesario que los pueblos suelten su propia documentación para un nuevo registro que realmente no tiene razón de ser. Suena un poco absurdo que los pueblos tengan que ser quienes hagan sus censos y reunir toda esta información cuando las autoridades deberían de tener conocimiento de ellas. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentara cuántos pueblos podrían ser impactados por esta medida y si se tiene, pues no sé, la ubicación de una zona en específico donde podría haber mayor impacto. Estoy pensando, por ejemplo, en Xochimilco, en Milpa Alta, en Magdalena Contreras, toda esta zona del sur de la ciudad donde pues es visible la permanencia de los pueblos originarios. Hay diversos pues, catálogos, pero rondan alrededor de 200 pueblos y barrios originarios, los que se encuentran actualmente reconocidos por el gobierno de la ciudad. El último padrón de pueblos que se publicó en Gaceta Oficial fue el 17 de abril de 2017, y ahí son alrededor de 200. ¿Y cuáles pueden ser más impactados? Pues creo que al contrario, los que pueden ser más impactados son los que no están en estas partes de la zona sur, porque al final de cuentas estos pueblos de la zona sur han sido reconocidos no solamente en los padrones, sino incluso en la ley de participación ciudadana. Hay 48 pueblos que han contado con mayores reconocimientos incluso por el Instituto Electoral, por algunas características que son pues de zonas que todavía mantienen cierta ruralidad, su organización propia, su territorio, bosques, aguas y autoridades representativas propias. Quienes realmente están pues en mayor peligro son los pueblos que han sido más absorbidos por la mancha urbana. Los pueblos del norte, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Benito Juárez, el caso de Joco justamente, Coyoacán. Todos estos pueblos y barrios, justamente lo que siempre reclaman es que la urbanización se los está comiendo. Y entonces, al no aplicarse el derecho a la consulta sobre sus territorios, pues hace que sea más fácil para el sector inmobiliario apropiarse de tierras, construir megatorres e ir produciendo estos efectos de gentrificación y desplazamiento en la población originaria, ¿no? Entonces, realmente la mayor preocupación son estos pueblos que están, pues sí, casi al borde de la desaparición. Abogado, también ahora que nos menciona pues todo este tema inmobiliario, pues uno no puede dejar de pensar que otros riesgos enfrentarían los pueblos y barrios de la Ciudad de México que no alcancen este estatus y que pues queden a merced de ciertos intereses no necesariamente pues favorables a la cohesión social que ya tenían. Pues, por ejemplo, comentábamos el tema del autogobierno, la autoorganización propia, sus propias representaciones. Pues los pueblos tienen ese derecho en ejercer su libre determinación y autonomía a nombrar sus propios representantes comunitarios. Ahí hay un choque con la ley de participación ciudadana que establece la obligación de que se establezcan comisiones de participación comunitaria, que antes eran los comités ciudadanos. Entonces hay muchos pueblos en los cuales existe esta figura de comités ciudadanos que tienen unas reglas preestablecidas en la ley. Las elecciones se hacen en voto libre y secreto, como ocurre en la democracia occidental, como se le llama, pero los pueblos por lo general eligen a sus autoridades por medio de asambleas, a mano alzada, tienen otros mecanismos. Entonces ahí esa falta de reconocimiento se implica algunos conflictos o algunos choques entre la organización propia de los pueblos, elegir a sus representantes comunitarios, y los comités ciudadanos, ahora llamados comisiones de participación comunitaria, porque realmente no se establecen propiamente en muchos casos en mecanismos de coordinación. Hay pueblos que ante esa incertidumbre han decidido ocupar esos espacios de ciudadanos, ¿no? Y entonces participan en esas reglas, pues ahora sí que como una forma pues de resistencia a sus formas de organización. Pero finalmente hay una laguna legal que se vuelve más conflictiva ante la ausencia de ese reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos.
Y también pues puede tener incidencia ahora en la consulta del programa de ordenamiento territorial y del Plan General de Desarrollo. Nosotros confiamos en que el instituto ha manifestado que ellos van a consultar a todos los pueblos sin importar el tema del registro, pero sí hay algunas autoridades que han querido condicionar el registro al ejercicio de los derechos, como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por ejemplo. Ellos dicen, no, hasta que no tengamos el registro de todos los pueblos, no podemos aplicar ciertos derechos de la Ley de Participación Ciudadana conforme a los derechos de los pueblos. Entonces, ese es Pareciera que, sí. perdón, abogado, que todo esto va en contra del espíritu del gobierno de la Ciudad de México, que se dice un gobierno del pueblo democrático. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Porque también ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que esto se iba a arreglar, que todo iba a quedar en favor de la gente, en favor de los pueblos. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué continúa avanzando cuando ya la jefa de gobierno pues ya manifestó o se manifestó a favor de la gente? Sí. Pues creo que en general hay miedo, incertidumbre y quizás una tremenda confusión en respecto a los alcances de las luchas políticas de los pueblos. En esa vez que la jefa de gobierno mencionó este tema, mencionó que quizás había intereses políticos detrás. Eh, y lo que nosotros manifestamos es que, claro, o sea, los pueblos también tienen derecho a hacer política, ¿no? No es una política partidista, y eso es lo que no ha entendido el gobierno de la ciudad. Los espacios que exigen los pueblos y barrios no necesariamente contienden con los espacios de la política partidista, que son los que justamente esos serían los intereses políticos de la jefatura de gobierno. O sea, ellos sí responden a intereses políticos de su partido, del obradorismo y demás, y es natural, es entendible. Pero los pueblos tienen otro ámbito de organización que es más comunitario. Entonces, creo que el gobierno debería entender que en la medida en la que se permita a los pueblos autoorganizarse, avanzar en su autogobierno, en sus respeto a sus instituciones propias, realmente va a haber, pues, quizás, ojalá, una mayor comunicación. Es lo que siempre se ha hablado, cambiar la relación política y social de los pueblos con el Estado. Y esa relación se va a cambiar en el momento en que el gobierno entienda que los pueblos no quieren competir con esas estructuras de poder, sino más bien quieren ejercer su forma de organización interna conforme a sus propias reglas. Y eso no va a hacer que el sistema de partidos deje de existir en toda la Ciudad de México, ¿no? O sea, en Michoacán, por ejemplo, tenemos estos casos muy interesantes y rescatables, en los cuales, pues, Cherán, el gobierno, Cherán a nivel municipal y a nivel submunicipal, existen perfectamente y el gobierno estatal tiene sus propias funciones y no necesariamente tiene que haber un choque, un conflicto todo el tiempo. Abogado, perdimos un poco la comunicación, pero queríamos también preguntarle acerca de pues estas protestas que ya tuvieron como Frente de Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac. ¿Ustedes han tenido ya alguna respuesta de parte del gobierno de la Ciudad de México, alguna propuesta para dialogar y de alguna manera pues que sean escuchadas todas estas digamos pues situaciones que podrían poner en riesgo la propia existencia de los pueblos y barrios en la capital? ¿Ya han tenido este acercamiento con las autoridades? No, en realidad hasta el momento no ha habido acercamiento. Desde el Frente de Pueblos se está convocando una movilización el día 5 de agosto a la jefatura de gobierno. La intención es tener un acercamiento directo con ella. Desde el Frente de Pueblos se ha manifestado que mientras exista la convocatoria del sistema de registro, no se va a tener ningún diálogo con la Secretaría de Pueblos. Entonces está buscando directamente una reunión con Claudia Sheinbaum en la que el único punto va a ser anular el sistema de registro. Realmente, pues, por donde se le vea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, esa va a ser nuestra petición concreta. Si se logra pues, materializar esa reunión, sería nada más esa única petición de anular el sistema de registro. Nosotros no pensamos
ceder ni negociar algún punto, no, lo vemos todo mal, porque tampoco fue consultada incluso esta convocatoria. Entonces estamos convocando esta movilización el 5 de agosto. Y de ahí en fuera, salvo lo que comentó en esa conferencia de prensa, no hemos tenido alguna otra información de parte del gobierno de la ciudad. Por parte de la Secretaría que está encargada de atender a los pueblos originarios, ¿tampoco, abogado? No, tampoco. De hecho, a través de la titular de la Dirección de Derechos de Pueblos Indígenas, han hecho un par de programas en Facebook, más bien defendiendo su postura. O sea, no parece que haya alguna intención de modificarlo desde la Secretaría de Pueblos. Por eso es que nosotros estamos pensando acudir directamente a la jefatura de gobierno, esperando que se anule. De por sí, el sistema de registro, la información que nosotros tenemos, realmente ningún pueblo ha iniciado el proceso. Ha habido mucha oposición a él. Se han realizado asambleas en Coajimalpa, convocadas por CEPI y la alcaldía Coajimalpa, que es del PRI, y en 3 de los 4 pueblos de Coajimalpa, porque en el 4 creo que no se ha hecho, el pueblo ha rechazado el registro. Entonces, esta convocatoria va a cerrar el 30 de agosto, según la convocatoria que ellos emitieron. Hasta el momento ningún pueblo se ha anotado, y pues parece ser que realmente pues no tuvo ninguna legitimidad, ¿no? Abogado, y también preguntarle si estas movilizaciones, bueno, ya tuvieron algunas previamente y esta próxima que nos anuncia del 5 de agosto, no tuvieran eco en el gobierno capitalino, ¿qué seguiría para el Frente de Pueblos y Barrios? ¿Qué seguiría para los propios afectados en esta lucha para desconocer este nuevo registro? Nosotros estamos con una lucha legal, estamos con un juicio que ahorita está en el tribunal, en la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral Federal. Estamos por ingresar algunos juicios en materia de derechos humanos. Hay juzgados de derechos humanos de la Ciudad de México, vamos a ingresar también algunos juicios por ahí. Pero también estamos pensando realmente hacer inefectivo el registro en los hechos. Justamente un viernes después de que salió la convocatoria del sistema de registro, se publicó una jurisprudencia de la Suprema Corte, que es aplicable para todos los jueces del país, que dice que en materia de pueblos el principio aplicable es el de autoadscripción, es decir, que la comunidad se reconozca a sí misma como pueblo, e incluso dice esa jurisprudencia muy claramente que no es necesario ningún registro para que se apliquen o sean ejercidos los derechos en tanto pueblo o comunidad indígena. Entonces, lo que nosotros buscamos es seguir avanzando en la materialización de los derechos, en el autogobierno, en el respeto a la autonomía, el respeto al territorio. Ahora sí que ignorando el tema del registro y buscando que se ejerzan los derechos aplicando esa jurisprudencia, ¿no? Y estamos en esa línea ingresando algunos escritos al Instituto Electoral para que no considere el registro como condicionante para el ejercicio de los derechos. Entonces, el objetivo es seguir en la línea jurídica, pero también que el registro realmente sea inoperante en la práctica, ¿no? Porque abogado, se habla de 300 pueblos aproximadamente en la Ciudad de México. ¿Hay una cohesión de estos pueblos para participar en estas manifestaciones? Creo que sí se ha manifestado bastante cohesión. En la demanda que nosotros ingresamos, en la primera, al Tribunal Electoral, fueron alrededor de 70 pueblos originarios. Son alrededor de 200 entre pueblos y barrios, pero muchos de ellos son barrios que están dentro de los pueblos. Entonces, nosotros pensamos que fue un número bastante decente, mostró una buena unidad entre los pueblos, y en este momento dentro del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos están prácticamente todas las alcaldías, salvo Iztacalco, me parece que hasta apenas están empezando a sumar algunos vecinas y vecinos de ahí, originarios de los barrios de Iztacalco. Entonces, creo que al menos si no están con nosotros dentro del Frente, los que no están, hemos sabido que están en contra del registro, incluso personas afines al gobierno, a Morena. No están muy contentos con esta convocatoria. Entonces, lo más seguro es que si no es anulada legalmente, pues va a pasar sin pena ni gloria. Ojalá.
pues conversamos con el abogado Alejandro Velázquez Zúñiga. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es representante de este Frente de Pueblos y Barrios, Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac, explicándonos pues todo este proceso legal que han empezado y también de lucha y movilización social. Estaremos muy atentos a sus movilizaciones y sobre todo a lo que vaya aconteciendo en torno a esta nueva figura normativa que desconocen los hechos a los pueblos y barrios originarios en la capital de la República. Muchas gracias, abogado. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.